Buen día, les habla Mateo Gaviria. En el día de hoy comentaré el capítulo número 47 de la segunda parte del Quijote de la Mancha, titulado Donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su gobierno. Continuando con esta historia, se dice que Sancho Panza llega como a un palacio suntuoso, en donde había como una puerta real, ahí había además una limpísima mesa. Allí se sentó, allí es donde se sienta Sancho, pero se da cuenta que se tiene que sentar es en la parte de la cabecera de la mesa porque pues no había más asiento que ese. A su lado estaba como un personaje que más adelante se da cuenta que es un médico que tiene como una varilla de ballena en la mano. Levantaron como una clase de toalla donde habían muchas frutas y mucha diversidad de platos y diversos manjares que se suponía que debía comer Sancho Panza. Además de esto, nos encontramos con un personaje que es como un estudiante que le echa la bendición a todas esas comidas y a Sancho. Y además un paje puso como un babador randado ahí a Sancho, que un babador randado viene siendo como una clase de servilletas. Otro que hacía el oficio de maestresala llegó con otro plato de fruta delante de Sancho, pero apenas Sancho había como agarrado el plato y le iba a mandar un bocado, llega el de la varilla, que viene siendo el médico, y se lo quita, es decir, le pone la varilla en la boca diciéndole, no, pues usted cómo se va a comer esto, usted no puede comerse esto. Todo el mundo queda como muy asustado, muy atónitos por lo que pasaba, porque no era muy común. ¿Cómo es que un médico le hacía eso al gobernador Sancho? Ante esto, el médico le dice que pues como los gobernadores de otras ínsulas, él debía tener más cuidado con lo que comía, que no que lo que comía, lo que estaba comiendo, el plato que tenía no era conforme a lo que debía comer. Porque el médico decía, o la excusa que sacó el médico, fue que en realidad no podía comer la fruta porque, el plato de fruta porque estaba como muy húmeda. Y era mejor que tomar otro plato de otro manjar, que también podría ser mejor. Y así mismo, como por varias tonterías, pues le quitó otro plato que decía que estaba como demasiado caliente y que por esto que le producía sed y que era demasiado caliente para alguien como Sancho. Entonces Sancho, muy decepcionado, le pregunta al médico que aquel plato de perdiz bien sazonadas no le harían algún daño. Entonces el médico le dice que no, que ni por ningún riesgo le iba a permitir que él se comiese esas perdices. Le dice que ahí es donde el médico nombra al maestro Hipócrates y de la medicina, que es como el norte y luz de la medicina. Y además dice como una frase en latín, dice omnis saturatio mala perdicis autene pessima, que en español significa que es como un aforismo médico usual, en el que el médico Pedro Recio sustituye el panis original por perdicis. En los tiempos de Carlos tuvieron gran difusión ciertos epitómenes que recogían en forma de aforismos algunas máximas sobre la salud, que servían de memorandos a los médicos que se atribuían a Hipócrates, padre de la medicina y autor de los aforismos médicos por antonomasia. Pues a todo esto a Sancho le parece como que correcto lo que el médico está haciendo y que el médico elija cuál plato debe ser el que Sancho debe comer, que los distinga entre los que debe y los que no debe. En esto se fue pasando el tiempo y el médico también le dijo algunos otros platos que no podía comer, como por ejemplo los conejos guisados, que porque eran un platillo muy peliagudo. Además de esto, como una ternera que si no fuera asada y en adobo, pues que sería otra cosa. Sancho pide además que una olla podrida, que una olla podrida viene siendo como una clase de un cocido lento con un agua tibia, es decir, como una carne, pero a la vez con agua tibia, es como que un calentado, pero lento. Además de eso se acompaña con legumbres y con verduras. Pero el médico le dice que no, que eso es para los lectores o para los rectores de colegio o para los canónigos, que no es un plato de gobernadores, ya que, ya que se dice que son más estimadas las medicinas simples que las compuestas.
porque la simple no se pueden errar y que pues las compuestas sí se pueden. Entonces por esto el médico dice que no, que mejor no pruebe de la olla podrida. Oyendo esto Sancho pues se arrimó al espaldar de la silla y le dice al médico que, bueno, el primero lo mira y le dice al médico que de dónde venía y que cómo se llamaba. Ante esto el médico le responde que él se llama Pedro Recio de Agüero y que es natural de un lugar llamado Tirteafuera, que está entre el Caracuel y Almodóvar del Campo, a la mano derecha, y tengo el grado de doctor por la Universidad de Osuna. Almodóvar del Campo es como la villa de la provincia de la Ciudad Real, en el campo de Calatrava, perdón. Muy cerca está en el lugar de Caracuel y de la aldea de Tirteafuera, a orillas del río homónimo. Continuando con la historia, Sancho le responde al médico que pues que le parecía muy mal lo que estaba haciendo, que en su ínsula existían muchos médicos dispuestos a trabajar por Sancho, por él, y que no necesitaba de un médico que le estuviese diciendo qué comer o no qué comer, que eso le fastidiaba, que tenía muchos médicos, muchos sabios y prudentes y discretos que lo honrarían y que lo besarían y que serían grandes personas que a diferencia del médico que estaba ahí, pues le iban a ayudar más del que está ahí ahora. Así que le dice que no importa de dónde venga, que si es cerca que si es cerca del lugar de donde Sancho vive, porque no le importa, que, que por favor lo deje comer. El médico estaba como viendo tan colérico al gobernador que quiso pues salirse de la sala, pero en ese mismo instante pues suena como una corneta de la calle y entonces en ese mismo momento el maestresala se asomó por la ventana y volvió diciendo que venía un correo del duque, que mi señor, que algún despacho debe de traer importancia. Entró el señor del correo, que traía el correo, y Sancho, como no supo leer la carta, porque recordemos que Sancho no sabe leer, se la puso en las manos del mayordomo para que la leyese. Y le pregunta de quién es aquí mi secretario, porque como Sancho no conocía bien las instalaciones ni nada, ni conocía el personal, pues está muy perdido en todo esto. Eh, Le dice que una persona le dice que él cree porque él sabe escribir y él sabe leer y además es vizcaíno. Entonces, pues que con esa añadidura, dijo Sancho, pues ya podría ser lo que viene siendo el escritor, perdón, el secretario de Sancho Panza. Hízolo así y en recién nacido el secretario comenzó a leer la carta que venía por parte del duque a Sancho y dice así. La voy a leer textual. A mi noticia ha llegado, señor don Sancho Panza, que unos enemigos míos de esa ínsula le han de dar un asalto furioso. No sé qué noche conviene velar y estar alerta porque no se le tomen desapercibidos. Sé también por espías verdades que han entrado en ese lugar 4 personas disfrazadas para quitaros la vida, porque se temen de vuestro ingenio. Abrid el ojo y mirad quién llega a hablaros, y no comáis de cosa que os presentaren. Yo tendré cuidado de socorreros y os veréis en trabajo, y en todo haréis como se espera de vuestro entendimiento. De este lugar a 16 de agosto a las 4 de la mañana. Vuestro amigo el duque. Quedó un poco atónito Sancho y mostraron quedarlo a sí mismo los circunstantes. Y volviéndose el mayordomo, le dijo, pues lo que ahora ha de ser, pues lo que toca hacer ahora es encerrar al médico, le dice Sancho a su mayordomo, porque quién más podría matarlo, o quién más podría hacer algo mal contra Sancho sino el médico, que pues al parecer Sancho pensaba que en realidad el único que le quería hacer el mal ahí, la única persona que le quería hacer mal era pues el médico. Y así que lo deciden encerrar en un calabozo y que se muera de la peor manera, como que para que sufriera más, que era por el método como de morir de hambre. Eh, Recuerdo también que el mayordomo le dice a Sancho que no terminase la comida y todos los platos que habían en la mesa, que porque pronto podía ser que estuviesen envenenados.
Sancho le responde que sí, que puede ser verdad y que no va a probar un bocado de todos los platos deliciosos que hay en la mesa, así que le pide que le den un pan y obra de 4 libras de uvas. Que le pide esto, Sancho pide esto ya que pues le parece que es imposible que alguien pueda envenenar ese tipo de cosas. También pide que se le mande como una respuesta al duque diciendo que sí, que va a acatar todo lo que le ha dicho, que le manda eh, como unos saludos a la princesa. También decide recordarse de su esposa, de su señora Teresa Panza, y además de esto, también recuerda que debe encajarse con las manos de su amo Don Quijote, bueno, de su amo no, de su señor Don Quijote de la Mancha, para que vea que no es un hombre malagradecido, sino que es como, textual dice que es pan agradecido, que significa que soy agradecido igualmente, o mejor dicho, pan mal no conocido, es más o menos así lo que quiere decir. En esta escena encontramos a Sancho también muy animado, es decir, al final de este párrafo termina diciendo que, pues, que él es un hombre que sería capaz de vencer y asesinar a cuanto espía encontrase, a encantadores y a todo lo que la atacara. Sancho está como muy animoso en este capítulo. En esto entró un paje y le dijo Sancho que aquí había llegado como un labrador, un negociante, que quería hablar con Sancho. Y le dice que pues Sancho le responde que es algo extraño que a estas horas tan de noche lleguen a haber negociantes. Recuerdo que además de esto, Sancho Chancho dice que el cargo de gobernador es más bien algo muy difícil. Dicen que pues si no lo deja ni dormir ni comer, pues que no va a poder estar mucho tiempo en ese cargo de gobernador. Que las personas piensan que él no es un hombre de carne y hueso, sino más bien de mármol. Así que pues decide que el hombre entre para hablar con él. Aunque Sancho igualmente sospecha que ese hombre puede llegar a ser uno de los espías, pero el paje le dice que no, pues que aquel negociante pues parece un alma de cántaro, que parece un hombre de bien y que no hay nada que temer. Cuando va entrando el negociante, él pregunta que quién era el gobernador de la ínsula, porque no, como Sancho está nuevo en esto, no conocía bien quién era el gobernador. Como que, entonces ahí es donde le responde que cómo es que puede llegar a preguntar que quién es, que es el único que está sentado en la silla. Y poniéndose, entonces el negociante se pone de rodillas y le besa la mano, pero, pero Sancho se la negó y lo mandó a levantar y que dijese lo que necesitaba. Entonces el labrador le dice que es natural de Miguel Turra, un lugar que está a 2 leguas de Ciudad Real. Bueno, va llegando pues a decirle Sancho que aquí venía otro de Tirte afuera a hablarle. El, el negociante le dice que él había sido que había sido de la Santa Iglesia Católica Romana, pues que es casado en paz y es parte de la Iglesia Católica Romana, por parte, pues, cuando se casó, pues. Dice que tiene 2 hijos y que es viudo, porque la mujer se murió bueno, cuando la mató un médico en medio de la gestación. Pero pues después Sancho le pregunta que si no hubiese sido por ese mal médico, que igualmente él no sería viudo. Y él le dice que no, él, en ninguna manera. Dice que entonces Sancho le responde que medrados estamos, que esto significa medrados estamos, o sea, lucidos estamos. Entonces Sancho le dice que ya es hora de dormir y no es hora de hacer negocios. Entonces ahora es donde el labrador comienza a contar como parte de su vida y en esto dice que uno de sus hijos, uno tiene 2 hijos, 2 estudiantes, uno que es bachiller y el otro es mayor para licenciado.
el bachiller dice que se enamoró de una doncella llamada Clara Perlerina, hija de Andrés Perlerino. Y dicen que eso es como una familia con un apellido bastante, como de un linaje perlático, con un linaje perlático que son los que sufren perlasia. Ahora es donde el labrador comienza a describir a la a Clara Perlerina, perdón, y comienza a retratarla como, primero dice que es como una flor del campo, pero que en realidad si uno la mira no de frente, le parece que le falta como un ojo. Ese ojo dice que se le saltó por de viruelas. Además dice que tiene como hoyos en los rostros y además habla de que sus de que le hacen falta como 13 o 14 dientes y de a no ser de a ver, de no ser de faltarle 10 o 12 dientes, pues que sería una de las más formadas. Además de eso dice que tiene como los labios sutiles y delicados y que se podría hacer como una madeja con ellos. El problema es que el color de los labios no es como muy común, que parecen como milagrosos, porque son como de un color azul o verde, es como un poco extraño. Es la primera vez que yo veo que hacen una descripción de una mujer en Don Quijote y que no es como una mujer que la nombran por hermosísima. No, no es esto, es la primera vez y es como que es interesante. Ante esto, Sancho dice que pues que vaya poco a poco diciendo cómo es, que él la va recreando como en un cuadro, como una pintura. Al terminar de hablar de las especificaciones de la muchacha, lo que hace Sancho es decirle al labrador que pues vaya al grano y le diga qué es lo que necesita. Entonces el labrador le dice que necesita pues como una carta o un favor para mi consuegro, es decir, como una carta de recomendación para el casamiento. Además el labrador le dice que pues que su hijo es como un poco endemoniado, que a veces le atormentan los espíritus malignos y que tiene el rostro arrugado como un pergamino y los ojos algo llorosos y manantiales, pero que a veces suele tener como la condición del ángel. Entonces el Sancho le dice que pues que si necesita otra cosa. Entonces el labrador le dice que además de eso necesita por lo menos unos 300 o 600 ducados para ayudarle con lo que viene siendo el dote de bachiller. Además de eso, para ayudar con la casa y para poder vivir en sí. Entonces Sancho eh, se, se enojaba pues con el labrador porque le parece como muy conchudo que el primer día de haber llegado ya Sancho al palacio ya le estén pidiendo plata por todos lados, es como que es injusto, es como que no. Acá en esta parte retomo lo anterior que he dicho y no es el médico con el que se enoja y le dice que por ser de tal parte es que lo está engañando, no es en esta parte, corrijo, perdón. Lo que sucede es que en esta parte es donde Sancho le dice que por vivir cerca de donde él vive, cerca de La Mancha, pues lo que sucede es que Miguel Turra, por vivir cerca de Miguel Turra, no le parece pues que sea una excusa para que venga a pedirlo, o sea, que vivan juntos, o bueno, que vivan casi en lugares muy cercanos, no significa que pueda ir a pedirle dinero, es como una excusa. Además a Sancho no le importa lo que vienen siendo ni otros linajes como los Perlerines ni nada de eso. Y terminando la historia, se habla al final dejando a Sancho colérico de todo lo que había pasado. Pasamos directamente a la historia de Don Quijote, el cual dejamos con el rostro curado y con las gastescas heridas, de las cuales sanó en 8 días. Hasta aquí el capítulo número 47 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. En mi opinión me parece un capítulo muy reflexivo acerca del mandato de Sancho Panza. Me parece que no lo está haciendo muy bien, pero pues al ser el primer día no lo está haciendo muy bien. Tal vez en capítulos posteriores veamos una recuperación. Yo no pienso que un gobernador deba ser
tan duro ni tan relajado con las personas, o sea, debe actuar de una forma no tan cruel con ellos, o sea, el comportamiento que tuvo con el médico fue muy cruel y lo mismo pasó con el labrador, pudo haberle respondido la misma acción pero de diferente manera, con un pensamiento un poco más crítico pensando en ellos, pero de pronto lo que nos quiere dar a entender Cervantes con esto es un poco lo que puede llegar a ser el poder con una persona, la humildad que llegó a tener Sancho y lo que ahora puede llegar a tener siendo un gobernador, o sea, el poder puede cambiar a las personas. Muchas gracias. Muy buenos días. El día de hoy voy a comentar acerca del capítulo número 48 de Don Quijote de la Mancha, segunda parte, titulado De lo que le sucedió a Don Quijote con Doña Rodríguez, la dueña de la duquesa, con otros acontecimientos dignos de escritura y de la memoria eterna. Muy bien. El capítulo comienza narrándonos lo malherido que se encontraba Don Quijote, no por las manos de Dios, es decir, no porque Dios lo haya hecho así, o con algún malestar o algo, no, sino más bien por las uñas de un gato, que por eso lo había arañado. Ante esto, ante esas heridas, Don Quijote estuvo 6 días sin salir en público, y en una de esas noches en la que se encontraba despierto, pensando en sus desgracias y lo mal que se encontraba en ese momento, supongo yo que pensando acerca de los encantamientos, de los dolores que tenía, de todas las historias que le habían pasado, se escuchaba como el sonar de unas llaves que abrían una puerta. Y lo primero que se le ocurrió a Don Quijote fue que se trataba de una doncella que venía a faltarle la honestidad por parte de Don Quijote a su princesa o a su querida Dulcinea. Pero luego, durante el transcurso de la historia, él mismo se corrige o se va corrigiendo y va cambiando su pensamiento y va como pensando mejor las cosas. Por ejemplo, que así Dulcinea está encantada y se encuentre pues muy fea o se encuentre como una labradora, pues sigue siendo su amada y no sería capaz de engañarla igualmente. Prosiguiendo con la historia, Don Quijote clavó los ojos atentamente a la puerta y vio entrar a una dueña con unas tocas blancas, repulgadas y luengas, y entre los dos dedos de la mano izquierda tenía media vela. La dueña venía de forma muy silenciosa, como venía dando pasitos muy lentos o venía caminando despacio para no hacer ruido, claro. Y desde la atalaya donde estaba Don Quijote, Don Quijote pensaba, lo primero que pensó Don Quijote fue que se trataba de alguna bruja o una maga que intentaba como hacerle una clase de encantamientos o cosas por el estilo. Ya sabemos que Don Quijote no es muy cuerdo que digamos con sus ideas. Hay pensamientos que, claro, Don Quijote, yo le doy la gracia de que sí es una persona muy cuerda, pero hasta cierto punto. Bueno, prosigo. Don Quijote pensaba pues que se trataba de una bruja, una maga que le iba a hacer un encantamiento o algo. Asimismo, o de igual manera, la dueña también se asustó, o sea, la persona que venía de bruja o de maga se trataba en realidad de la dueña. La dueña también se asustó por lo amarillo y alto que se encontraba Don Quijote. Y recordemos que Don Quijote pues se encontraba como muy mal herido, se encontraba muy mal, se encontraba como acostado entre las cobijas, muy tapado, estaba amarillo por lo mal herido. Ya sabemos que Don Quijote pues siempre está como un poquito enfermo, siempre se le ve como un poquito mal. Entonces tanto Don Quijote como la dueña se asustaron. Y lo que sucede después es que quedan en medio de la oscuridad, porque la velita que tenía la dueña en la mano izquierda pues se cae del susto y entonces queda en oscuridad completa. Como no se alcanzaron a ver bien las caras, lo primero que hace es hablar Don Quijote y pregunta, en medio de la oscuridad, pregunta que si se trataba de algún fantasma o algún ánima en pena. Y que si se trataba así, pues que él como caballero andante y que por eso él había escogido esa profesión, que él iba a intentar ayudar, que ya sabemos que Don Quijote pues intenta siempre ayudar a las personas, pero a veces siempre la termina como embarrando. Pero lo importante es que lo intenta, desde esa perspectiva lo veo yo.
Continuando con la historia, Don Quijote le dice que sí se trataba de algún fantasma o de algún ánima, pues él iba a intentar ayudar o hacer lo posible como caballero andante. La dueña le responde que no se trataba de un fantasma, sino que se trataba pues de doña Rodríguez, pues ya sabemos que es la dueña de la duquesa. Y en medio de ese diálogo, Don Quijote le pregunta a la dueña que si venía con intenciones de mal provecho. Recordemos que anteriormente he dicho que Don Quijote pensaba en esto, pensaba que podría tratarse de alguna doncella que venía con malas intenciones, o que venía de pronto como a hacer cosas raras, digámoslo así. Don Quijote le pregunta esto a la dueña, o sea, a doña Rodríguez, que si venía con malas intenciones o de mal provecho, pues. Eh, pero recordemos que él en un principio se niega a todo esto. Ante esto, doña Rodríguez le aclara, le dice a Don Quijote que ella no está para esas niñerías, que es decir, esa no es su intención. Y sin esperar respuesta, lo que sucede después es que la dueña sale del aposento y mientras tanto Don Quijote se pregunta si se trataba de un engaño, como aquellos que les hacían a los reyes, a los príncipes, que le hacían a personas importantes para meterlos en líos, como por ejemplo con emperatrices, con reinas, duquesas, marqueses o condesas. Don Quijote dice que pues nombra al diablo, dice que como el diablo se encuentra en todas partes, que es muy sutil y muy mañoso, que puede haber la posibilidad de que en realidad lo estén engañando, todo esto para quedar como un mal pensamiento de él mismo con Dulcinea. Luego de eso, Don Quijote escogió cerrarle la puerta a doña Rodríguez, que recordemos que se encontraba fuera del aposento, porque se le había caído, pues, bueno, se había caído del aposento, pero pero cuando iba a cerrarle la puerta, ya la señora volvía pues, con la vela encendida. En este momento, la dueña, o sea, doña Rodríguez, vuelve como a tener miedo, como a temer de nuevo con la aparición de Don Quijote, porque Don Quijote no parecía como alguien con un buen aspecto en ese momento. Estaba arropado con colchas y Don Quijote también le pregunta que si en realidad él está seguro y no va a ser forzado. O sea, no solo Doña Rodríguez tenía miedo, sino otra vez sino Don Quijote también tenía miedo en ese momento. Eh, Le dice que pues doña Rodríguez no comprende lo que quiere decir Don Quijote, no comprende lo de ser forzado o si en realidad él está seguro. Le dice que seguridad, de qué seguridad habla él. A lo que Don Quijote le aclara que no parece muy de día, sino que ya era pues de noche, parecía ser de noche, y que no se encontraban como en un lugar, que se encontraban, perdón, en un lugar muy cerrado y como muy privado, y que pues no eran horas de ella estar en ese lugar. Ahora es donde mencionan a la cueva donde el traidor y atrevido de Eneas gozó la hermosa y piadosa Dido, y que esto hace referencia a la historia contada en el libro cuarto de la Eneida. Prosiguiendo, Don Quijote le pide dejar besarle las manos a la dueña, la cual pues acepta para así encontrar seguridad entre ellos mismos. Eso es lo que plantea Don Quijote. Bueno, luego de esto, Don Quijote le pide a la dueña, o sea, a doña Rodríguez, que comience a contarle o comience a decirle qué es lo que le sucedía o que le contara cosas de por qué tenía como el corazón lastimado o cuitado. Así la dueña como que intenta desahogarse un poco y le va contando que ella es natural de Asturias de Oviedo, que es la región de la montaña o de la montaña de León, que se dividía en dos provincias. La occidental eran las Asturias de Oviedo, la oriental las Asturias de Santillana. Se creía que allí tenían su solar las nubes españolas, descendientes de los godos. Bien, prosiguiendo. Además de decir que es natural de Oviedo y además habla también de su linaje, nos cuenta que de muy pequeña tuvo muchos problemas con sus padres, ya que la empobrecieron desde pequeña y la mandaron
la trujeron a la corte de Madrid. Por desventuras, pues ella le tocó servir de doncella a una principal señora. Lo que sucede es que los padres dejan pues como huérfana a la pobre dueña, ya que la dejan sirviendo, como ya he dicho, y además de eso los padres se van. Luego la dueña nos cuenta que lo que sucede con los padres es que los padres, una vez que se van, lo más seguro es que ya estén en el cielo, porque cuenta que ellos fueron buenos católicos y ya pues deberían estar en el cielo. Más adelante nos narra que ella, pues en su vida, le tocó servir como una clase de palacio y que de ella se enamoró un escudero. Parecía un escudero como bastante varonil, además de ser pues muy varonil, también sobre todo se le consideraba por ser como un hidalgo, así como el rey, y además era un montañés, o sea, de las montañas de León. Que no haber sido por un susto que tuvo, no habría muerto. Luego de esto, lo que sucede es que la pobre dueña comienza como tiernamente a llorar por todo lo que recuerda, por la muerte de su marido y por todo esto. Además nos hace saber que pues su marido se le notaba como una buena crianza y una puntualidad muy buena. Eh, También nos cuenta acerca de la historia que, que sucedió con su esposo y va contando acerca de que en una calle de Santiago, en Madrid, que es como algo muy estrecha, tenía un alcalde con dos alguaciles delante. Como mi buen escudero le vio, es decir, el que era su esposo, así como el escudero le vio, volvió las riendas a la mula, dando señal de volver a acompañarle. La dueña va diciendo que en ese tiempo, como ella servía pues a una noble, como ella era sirvienta, bueno, aún lo es, pero de diferentes personas, de una diferente, ahora es de la duquesa, le decía que, bueno, a quien le servía, que le decían, la dueña le decía a mi señora, le decía que qué hacéis desventurados. El alcalde le dice que pues que detuviera la rienda del caballo y le dice, seguid señor vuestro camino, que yo soy el que debe acompañar a mi señora doña Casilda, que pues así era el nombre de la ama de la dueña que hoy en día, que hoy están hablando con Don Quijote pues. El marido de la dueña todavía estaba discutiendo con lo que era el alcalde, porque pues decía que con la gorra en mano quería, pues discutía por querer ir acompañando al alcalde. Viendo esto la señora, llena de cólera y de enojo, sacó como una clase de alfiler gordo que clavándoselo por los lomos, el marido dio como una voz dio como un grito enorme y torció el cuerpo de suerte que le dio a su señora en el suelo. Es decir, eh, le alcanzó con un roce a darle a la señora noble, que de tal manera que alcanzó a tumbarla al caballo y pues los alguaciles que estaban con el alcalde pues fueron como a socorrerla. El tiempo pasó y fue cuando pues la cortesía del esposo de la dueña, bueno, el marido, lo que sucedió con él fue que todo se fue como divulgando y pues al final terminó muriendo. Además dice que porque él tenía como, era corto de vista, decía que por eso fue que murió el esposo. Y así fue como la dueña, doña Rodríguez, quedó pues viuda. Después nos dice que fue cuando recién casada la duquesa con el duque, pues la recibieron muy bien con su hija que creció, pues que ya le tiene los días contados, crecieron poco a poco, que también menciona que así como el agua corre, que si no mal recuerda pues debe tener unos 16 años, 5 meses y 3 días, o uno más o menos. Y aquí es donde comienza la disputa en donde un hijo de un labrador que se supone que es muy rico, bueno, se supone no, es rico, es riquísimo,
que está en una aldea muy cercana a la del duque, o sea, del señor, no muy lejos de ahí, pues en efecto se enamoró de esta hija, la hija de doña Rodríguez. Lo que sucede es que este joven es malintencionado porque al final se planea como que se casen los dos, pero en realidad el labrador se hace como el loco, no cumple en realidad con lo que debería. La labradora intenta, no, perdón, doña Rodríguez intenta solucionar esto, habla con la duquesa, habla también con el duque, pero ninguno de los dos les presta como mucha atención a eso porque en sí el labrador pues lo satisface a los duques, como por medio del dinero, como que en cierta parte los compra. Los duques saben que si se meten con el labrador, pues ya no van a recibir como esos dineritos que recibían antes por parte de él. Así que mejor el asunto lo dejan ahí quietecito. Y por esto es que doña Rodríguez le pide ayuda a Don Quijote, que siendo el caballero andante, que pues que le ayude a solucionar este problema, este agravio. También luego mencionan como que doña Rodríguez comienza a hablar acerca de la duquesa. Eh, Termina diciendo pues que la hermosura no es lo que parece y que en realidad de lo que se trata es de Fuentes, que no parece ser una mujer como tan sana, y sino que tiene cierto aliento como ya cansado, como, como halitosis, que se considera como un síntoma de enfermedad. Continuando, pues lo que pasa es que Don Quijote pues no se puede creer eso, no puede creer que la bella duquesa tenga dos fuentes en las dos piernas, por lo cual antes de que acabara de decir esto Don Quijote, que no creía eso, pues como que pasa como algo muy extraño, como que hay un gran golpe en las puertas del aposento y a doña Rodríguez se le cae la vela de la mano, entonces como que todo queda en la boca del lobo, todo queda a oscuras. Luego de esto, como que se deja escuchar como el entrar de una persona, pero no se escucha palabras. Y después se alzan las faldas y le alzan las faldas a doña Rodríguez y comienzan como se escuchan latigazos o cosas por el estilo, como que la azota. Pero solamente era a doña Rodríguez. Don Quijote se pensó como si en realidad debía ayudar, pero no, después él supo que lo mejor era pues esconderse bajo las cobijas y esperar a que no le diesen a él. Al final lo que sucede es que doña Rodríguez sale llorando del aposento con miedo de que pues le sigan pegando, y aquí es donde finaliza la historia eh, con Don Quijote entre las colchas. Ahora es donde vamos a continuar a proseguir con la historia de Sancho Panza, a ver qué es lo que nos tiene. Muchas gracias. Capítulo 49. De lo que le sucedió a Sancho Panza rondando su ínsula. Este capítulo empieza cuando ellos dejaron el gran gobernador enojado con el labrador Pintón y Socarrol, el cual el mayordomo del duque y el mayordomo Industilado se burlaban de Sancho, pero él se las tenía tiesas a todos, y en eso dijo a los que con él estaban que cómo se acabó el secreto de la carta del duque. El duque en eso volvió a la sala y dijo que verdaderamente entiende que los jueces y gobernadores deben de ser o no de ser de bronce, para no sentir las importunidades de los negociantes que a todas horas y a todo tiempo quieren que los escuchen y despachen. Después de esto dijeron que todos los que conocía Sancho se admiraban oyéndolo hablar tan elegantemente, hasta que finalmente el doctor Pedro Recio Agujero de Tirte fuera prometió darle de cenar aquella noche, aunque encendiese todos los aforismos de Hipócrates. Con todo eso, el gobernador quedó muy contento y estaba esperando que llegase la noche y la hora para cenar. Cuando llegó la hora de cenar, le dieron un salpicón de vaca con cebolla y unas manos cocidas de ternera.
En eso Sancho le dijo al doctor que de aquí en adelante no le dieran de comer cosas regaladas ni manjares exquisitos, porque sería sacar a su estómago de su juicio, ya que éste estaba acostumbrado a cabra, vaca, tocino, nabos y cebollas, y si acaso recibe los manjares del palacio, lo recibe con malindre, pero algunas veces con asco. Él dice que el maestresala puede traerle esas ollas que llaman podridas, ya que mientras más podridas son, huelen mejor, y en ellas puede guardar y encerrar todo lo que él quisiera, como sea comer, que él se lo agradecería y les pagara algún día, pero que no se no se burlaran de él, porque o somos o no somos, vivamos todos y comamos en buena paz y compañía, pues cuando Dios amanece para todos, amanece. En eso, Sancho dice que él gobernará esta ínsula sin perdonar derecho, ya que todo el mundo traiga el ojo abierto, porque el diablo está en Cantillana, perdón. En eso, el maestresala dijo que Sancho tenía mucha razón en lo que decía, y que él le ofrece en nombre de todos los insulanos de esta ínsula que le servirían con amor y puntualidad, porque el suave modo de gobernar en este pueblo es de buen servicio. Después de eso, Sancho dice que él le cree y que la intención es limpiar la ínsula de todo género de inmundancia y de gente vagabunda y holgazanes, ya que él piensa favorecer a todos los labradores, premiar a todos los virtuosos y tener respeto por la religión. En eso habla el mayordomo, y éste dice que está admirado de ver un hombre tan sin letras como Sancho, tanto fuera de todo aquello que el ingenio de vuestra merced esperaban los que no enviaron y los que aquí venimos. Dice también que cada día se ven cosas nuevas en el mundo, como las burlas que se vuelven en veras y los burladores que se hallan, burlados. Llegó la noche y cenó el gobernador con licencia del señor doctor Recio. Luego salió con el mayordomo, el secretario y el maestresala, junto con el coronista. Estos tres se veían como un mediano escuadrón. En eso iba Sancho en medio con una vara que no había más que ver, y en pocas calles andaban en el lugar. En eso ellos sintieron un ruido de unas cuchilladas y acudieron a ir al sonido. Cuando fueron al sonido, en eso hallaron a dos hombres con los que reñían. Reñían es que estaban haciendo ruido. Cuando estos dos hombres vieron venir a la justicia, al medio escuadrón, ellos estuvieron quietos, y uno de ellos dijo que aquí de Dios y del rey, cómo ha de sufrir que roben en poblado este pueblo y que salga a saltear en la mitad de las calles. Sancho dijo que se calmara y que le contara bien cuál era la causa de esa tendencia, ya que él es el gobernador. En eso habla el otro hombre y dice: señor gobernador, yo le diré que vuestra merced, que este gentil hombre acaba de ganar ahora en esta casa de juego que está aquí en la frontera más de 1000 reales, y sabe Dios cómo, y hallándole en este presente lo juzgo más de su suerte y dudosa en su favor, contra todo aquello que me dictaba la conciencia. Él, feliz con su ganancia, estaba esperando que le diera algún escudo por lo menos, así sea barato, como es de costumbre de darle a los hombres principales como yo, que estamos asistentes para bien y mal, y para apoyar sin razones y evitar pendencias. El otro hombre embolsó su dinero y se salió de la casa. Yo vine despechado tras él, y con buenas y corteses palabras le dije que me diera tan siquiera 8 reales,
pues sabe que yo soy el hombre honrado y que no tengo oficio ni beneficio, porque mis padres no me enseñaron ni me dejaron. Pero este hombre, un socarrón, solamente no me quería dar más de 4 reales. En eso ahora Sancho y le pregunta al otro que qué decía él. Este dijo que si era verdad lo que él había dicho, que no quería darle más de 4 reales porque ya se los había dado muchas veces, y lo que esperaba tan barato había de ser comido y tomar con rostro alegre lo que le dieran. En eso dijo que si era bien, dijo el mayordomo, y le dijo así: vea vuestra merced, señor gobernador, ¿qué es lo que se ha de hacer en estos hombres? Sancho dice que al hombre que no tenía dinero le fueran a dar 100 reales, pero que había que desembolsar 30 para los pobres de la cárcel, y el otro que no le quería dar los reales se fuera de la ínsula, pues lo desterráramos de la ínsula por 10 años, ya que era un hombre inquebrantable y que cumpliera con esos 100 reales su otra vida. En eso sucedió todo. Desembolsó el uno, recibió el otro, este se salió de la ínsula y aquel se fue a su casa, y el gobernador quedó diciendo: ahora yo pobré poco y quitaré estas casas de juego que a mí me trasluce que son muy perjudiciales. Más adelante llegó un corchete que traía un mozo y le dijo al señor gobernador que el mozo, al ver la justicia, el medio escuadrón vio las espadas y este comenzó a correr como una gallina, señal que era algún delincuente. El corchete fue tras él, y si no fuera porque tropezó y cayó, nunca lo alcanzaría. Sancho le preguntó por qué huía. El mozo respondió: por excusar de responder preguntas a la justicia que hacen. El Sancho le preguntó qué oficio tenía. Este le dijo: tejedor. ¿Y qué tejes? El mozo dijo que tejía hierros de lanzas con licencia buena de vuestra merced. Sancho le dijo que era muy graciosito y le preguntó que a dónde iba ahora. El mozo le respondió que iba a tomar aire. Sancho le pregunta que a dónde se toma el aire en esta ínsula. El mozo le responde en donde sopla. Sancho le dice que bueno, que respondía muy a propósito, pero que se diera cuenta que él es el aire que sopla en popa y que va en camino a la cárcel, que él hará que duerma allí sin aire en esta noche. El mozo le dice que así me haga vuestra merced dormir en la cárcel como hacerme rey. Sancho le dice: pues, porque no te yo dormir en la cárcel, no tengo yo por qué prenderte y soltarte cada rato y cuando quisiera. El mozo le dice que por más poder que tenga, no será bastante hacerlo dormir en la cárcel. Sancho le dice: ¿cómo que no? Que lo llevara donde viera sus ojos en el desengaño, aunque más el alcalde quisiera usar con él su intensa libertad. Que yo le pondré pena de 2000 ducados si te deja salir un paso de la cárcel. En eso el mozo se empezó a reír y dijo: el caso es que no me harán dormir en la cárcel en cuanto hoy viven. Y Sancho le responde: dime cómo demonios, ¿acaso tienes un ángel que te saque y te quite los grillos que te piensan mandar a echar? En eso el mozo le dice: entremos en razón y vayamos al punto. ¿Qué hace con mandarme a la cárcel? Así me echen grillos, cadenas y me metan en un calabozo, y si se las ponen al alcalde por si me deja salir, que él lo cumple como se lo manda. Con todo esto, si yo no quiero dormir, estaré despierto toda la noche sin pegar ni una pestaña. ¿Será usted, vuestra merced, bastante con todo su poder para hacerme dormir, si yo no quiero? El secretario le dice que no, por cierto, ya que el hombre ha salido con
con su intención buena. Sancho le dice que de modo no le dejará que de modo no dejará dormir por otra cosa que por vuestra voluntad, y no por contravenir a la mía. El mozo le dice que no, señor, que no, él no piensa dormirse. Entonces Sancho le dice que todos se fueron a la casa y que Dios les dé un buen seño, que le quitaran las cadenas al mozo y que aquí en adelante no se volviera a topar con la justicia. Ya cuando el mozo se fue y el gobernador prosiguió con su camino, de allí más adelante vieron dos corchetes que traían un hombre ácido y dijeron: Señor gobernador, este parece un hombre, pero no lo es, sino una mujer, y no fea, que viene vestida en hábito de hombre. Cuando le llegaron a quitar sus prendas, vieron los ojos como los ojos muy resplandecientes, y el rostro de la mujer, al parecer, la vieron como de 16 o pocos más años. Tenía los cabellos recogidos con una redecilla de oro y seda verde, hermosa como 1000 perlas. La miraron de arriba hacia abajo y vieron que tenía unas medias de seda encarnada, con ligas de tafetán blanco y rapacejos de oro y alforja. Sus zapatos eran blancos y de hombre, no traía espada ceñida, sino una linda daga, y en los dedos muchos y muy buenos anillos. Esta moza para mí hace referencia como a Dorotea en capítulos anteriores de la primera parte, creo, de Don Quijote, ya que esta se había disfrazado, se había vestido de hombre, y el barbero, el cura y Sancho, el barbero y el cura la habían encontrado en un pozo lavándose los pies, creo que era un pozo o una quebrada. Entonces esta parte hace como... vuelven a coger como el personaje de Dorotea. En esto la doncella dijo que ella es hija de Pedro Pérez Mazorca, arrendador de las lanas de este lugar, el cual suele muchas veces ir a casa de mi padre. El mayordomo le dice que eso no tiene el camino hacia allá, porque él conoce muy bien a Pedro Pérez y sé que no tiene ningún hijo, ni varón ni hembra, y más que decís que él es vuestro padre, y suele añadir que él va muchas veces a la casa de tu padre. Suele decir que la doncella va muchas veces a esta casa. En eso, la doncella dice que ella está turbada, pues estaba como confusa, y ya dice la verdad, que ella es hija de Diego de la Llana, que todos vuestra merced deben de conocer. En eso vuelve a hablar el mayordomo y dice que aún tampoco lleva el camino, que él conoce muy bien a Diego de la Llana y sabe que es un hidalgo principal y ricos, y que tiene un hijo y una hija, y que después que quedó viudo no había nadie en todo este lugar que pueda decir que ha visto el rostro de su hija, y que la tiene encerrada, que no da lugar al sol ni que la vea. Y con todo eso, la fama dice que es extremadamente hermosa. La doncella dice que sí es verdad, y que esa hija es ella, que si la fama miente o no, es mi hermosura, ¿no es, señores? Ya que me han visto. En eso, la doncella comenzó a llorar tiernamente, viendo lo cual el secretario se llegó al oído del maestresala y le dijo: sin duda alguna, es que esta doncella le ha sucedido algo de tal importancia, pues en el traje y a las horas que está, y siendo tan principal andando afuera de su casa. El maestresala dice que no hay de dudar eso, y más que sospecha
que confirman con sus lágrimas. En eso, Sancho la estaba consolando con sus mejores razones y le pidió que sin temor les dijera qué le había sucedido, que todos estaban preocupados y que eran lo necesario para remediarlo en todas sus formas posibles. La doncella dice que en este caso su padre la ha tenido encerrada durante 10 años, que no son los mismos, que son los mismos que mi madre come la tierra. En mi casa hacen misas en un rico oratorio, y yo en todo este tiempo no he visto el sol del cielo de día, la luna ni las estrellas de noche, ni sé qué son las calles, plazas ni templos, ni aun menos los hombres, fuera de mi padre, y de un hermano mío, y de Pedro Pérez el arrendador, que por entrar de ordinario en mi casa se me antojó decir que era mi padre por no declarar ella, la doncella, en este encerramiento y la negada de salir de la casa, ni siquiera a la iglesia. Ella pasó muchos días y meses que estaba muy desconsolada, ya que ella quiere ver todo el mundo y a lo menos el pueblo donde nació, pareciéndole que este era un deseo que no iba a hacerse realidad, ya que las doncellas principales nunca se contaban las cosas en sí mismas, porque en eso oían decir que corrían toros y jugaban con cañas, que se representaban comedias, y después de eso preguntaban a mi hermano, que es un año menor que yo, que le dijera todas esas cosas que eran aquellas que ella nunca había visto. El hermano se lo declaraba por los mejores modos que sabía, pero eso hacía que ella se encendiera más de verlo. En eso habló el mayordomo y le dijo a la doncella que prosiguiera, ya que los tenía con mucho suspenso sus palabras y sus lágrimas. La doncella le dice que pocas cosas quedan por decir, aunque muchas lágrimas sí que llorar, porque los mal colocados deseos no pueden traer consigo otros descuentos de los semejantes. En esto siguió contando su historia y decía que no era otra desgracia ni mi infortunio en otro, sino que ésta le rogó a su hermano que la vistiera de hombre con uno de sus vestidos y que la sacara una noche a ver todo el pueblo, cuando su padre estuviera dormido. Él, importunado de eso, consiguió con ese deseo y le puso el vestido y la vistió de él mismo, ya que él no tiene pelo en la barba y no parece sino una doncella hermosísima. En esa noche debería haber una hora, poco más o menos. En eso salieron de la casa y estaban guiados por el mozo de ellos, un desbaratado discurso. En eso, ellos habían rodeado todo el pueblo y cuando querían volver a la casa, vieron venir mucha gente y el hermano le dijo: hermana, esta debe ser la ronda, aligera los pies y pon las alas en ellos, y vente detrás de mí corriendo, para que no nos conozcan. En eso, él no dijo a correr, sino a volar. Entonces ellos dos se fueron, y a menos de 6 pasos, ella cayó con el sobresalto, y entonces llegó el ministro de la justicia, que me trajo en vuestras mercedes, dándole mala y antojadiza, ya que ésta se ve avergonzada ante tanta gente. En eso Sancho le pregunta: ¿esto sí será cierto, señora? ¿No le sucedió otro mal alguno, ni celos, como ella al principio de estos cuentos dijera? Sí, ¿no os sacaron de vuestra casa? Pero quiero. Siempre quería alejarme de todos los grupos. Pero soy una persona diferente ahora. Gracias a la persona que quiso ayudarme. Y quiero ser como él. Quiero ser como todos los que están aquí.
En eso le preguntaron cómo veía aquel traje, y este contó lo mismo que había contado su hermana, de que recibió un gran gusto el enamorado Maestresela, pero el gobernador les dijo que por cierto, señores, que esta ha sido una gran rapaceria, y que por contar esta necesidad y atrevimiento no eran menester de tantas largas ni tantas lágrimas y suspiros, que con decir somos fulano y fulana, que nos salimos a espaciar de casa de nuestros padres, solo por curiosidad, sino otro de signo alguno, se acabara el cuento y no hubieran llorado ni nada. En eso Sancho dijo que los dejaran a ellos en la casa de su padre, ya que quizá él no los habría echado de menos, y que de aquí en adelante no se muestren tan niños ni tan deseosos de ver el mundo, que la doncella honrada, la pierna quebrada y en casa, y la mujer y la gallina por andar se pierden Aína, y la que es deseosa de ver también tiene deseo de ser vista. No dijo más, eso dijo Sancho. Cuando lo llegaron a las casas, en eso abrió la puerta y una criada. Ellos entraron y los dejaron muy admirados, así su gentileza y hermosura, como el deseo que tenían de ver el mundo, de noche y sin salir del lugar, pero todo lo atribuyeron a su poca edad. El maestresala quedó traspasado de su corazón, pues enamorado de la doncella, y propuso luego otro día venir a pedirle por mujer a su padre, teniendo por cierto que éste no se la negaría, ya que él era el criado del duque. Y aun a Sancho le vieron deseos y baruntos de casar al mozo con Sanchica, su hija, y determinó de ponerla en plática a su tiempo, dándole a entender que a una hija de un gobernador ningún marido se le podía negar. Con todo eso, se acabó la ronda de aquella noche, y de allí a 2 días el gobierno, con, con que se destrocaron y borraron todos sus designios, como se verán adelante.